Bienvenido, mi estimado telepensante. Mire quién nos está acompañando en esfera pública a tan pocos días de las elecciones. Teresa Marinovic, se ha dicho, Tere, que tú lo has dicho todo, que no queda mucho más por decir porque te las has jugado a concho y realmente, bueno, desde acá siempre una gran admiración, un gran cariño y sobre todo ese buque que se ha ido armando a partir de las pocas personas que como tú han tenido el coraje de decir las cosas cara a cara. Tere, es la gran pregunta. ¿Gana el rechazo? ¿Gana el apruebo? ¿Cuáles son los escenarios que tú ves que se van a ir consolidando en caso de un apruebo o un rechazo? ¿Cuál es el Chile que se va a ir armando o desarmando? Bueno, primero agradecerte la invitación, Vanessa, me siento muy honrada. Tú probablemente sabes que yo le tengo mucho cariño a la dinastía Kaiser, eh, en toda esta diversidad que tienen dentro de un cierto grado dentro de una línea rectora. Son muy distintos los tres que conozco, pero los tres los quiero y los estimo mucho. Así que muy agradecida y honrada de que me des este espacio en este canal tuyo tan bueno, tan profundo, tan serio y que tanta aporte hace al debate que está tan frivolizado, tan trivializado. ¿Gana el rechazo, gana el apruebo? Mira, yo creo que, como dijo alguien, el apruebo ya ganó. Independiente de cuáles sean los resultados de la elección, que yo me temo que van a ser más estrechos de lo que pensamos, y por lo tanto eso abre las posibilidades tanto en una dirección como en otra. Eh, Creo que digamos, lo que tú ves que está haciendo la centro izquierda y la centro derecha es ofrecerle al sector de gobierno, y que finalmente fue el que hegemónico para los efectos de redactar el texto, ofreciéndole una salida, ofreciéndole una segunda oportunidad sin pedirle explicaciones, sin interpelarlo. Acá, este sector, sobre todo este radicalizado que nos gobierna, fue el sector que con mayor entusiasmo, ¿no sé, propulsó este proceso. Primero, validando la violencia, y luego a través de este acuerdo por la paz que la derecha torpemente firmó. Entonces, este sector prometió a través de este proceso la unidad, la paz, y prometió solución a los problemas sociales. No consiguió ni lo uno ni lo otro. Una vez firmado el acuerdo por la paz, ¿te acuerdas? Estaban poco tiempo después amenazando a Piñera con acusaciones constitucionales, tratando de destituir a cada uno de sus ministros. O sea, incumplió en ese sentido y desde el momento primero. Y por supuesto no se hizo cargo de los problemas sociales, a punto de que el texto es completamente deficiente en materia de derechos sociales, y además tenemos un presidente que no está gobernando y por lo tanto está preocupado de la campaña y no de gobernar. Entonces yo me pregunto, ¿por qué, si ese sector que prometió eso incumple, por qué hay el otro sector, el que está en contra del resultado de este proceso, no necesariamente incluso de que este proceso se produjera, porque sabemos que por el rechazo hay muchas personas que inicialmente votaron a prueba? ¿Por qué este sector no pide nada? No exige disculpas, explicaciones y, como dicen ellos, garantías de no repetición antes de siquiera empezar una conversación distinta de corte constitucional. Entonces, si tú me preguntas, ¿quién gana? ¿Gana el rechazo? ¿Gana el apruebo? Gana el apruebo, ganó el apruebo, independiente de los resultados. O sea, tenemos a personas de Chile Vamos diciendo, hagamos esto todo de nuevo. Para mí es una especie de, no sé, es delirante, entre otras cosas porque ni siquiera creo que sea popular esto. Yo francamente no me compro la tesis de que la gente quiera un proceso distinto. Yo creo que la gente está hasta acá y lo que quiere es terminar este asunto y qué sé yo, y más adelante vemos. Pero por de pronto enfrentar los temas más urgentes, si es que hoy día ni siquiera se están enfrentando. Alguien me decía, bueno, pero ¿cuál es la solución para la delincuencia, para la inmigración, para la seguridad, para la economía? Mira, no quiero decir cuál es la solución. Lo que sí sabemos es que si ni siquiera estamos hablando de eso, difícilmente vamos a llegar a una solución o a un acuerdo. Y el tema es ese, que no está siendo tema. Pero no está haciendo tema desde el comienzo, porque si uno lo piensa, todo el malestar que había respecto de la gente que salió a protestar el 18 de octubre, que no hablemos de la gente ciudadana, ¿no? Ese es un malestar que tiene por origen un Estado decimonónico que chupa y chupa recursos, contrata y contrata operadores políticos y que no
deriva, no deviene esa inversión que se está haciendo en un mejor servicio y en derechos sociales reales para la gente. La gente que salió a protestar, nadie dijo que era una nueva constitución. Supieron encauzar y resignificar todo ese malestar hacia la constitución y la tomaron ese como la bandera de lucha y la gente les creyó, porque en definitiva nosotros tenemos un problema uno diría, hay un engaño mediático muy importante en este país que está coludido con ciertos intereses y eso uno lo ve en la medida que el Colegio de Periodistas primero apoya a Boric y después, ¿no es cierto?, apoya la prueba y toma una posición política y no mantiene ningún tipo de objetividad. Entonces uno dice, bueno, ok, lo que van a seguir haciendo con la crisis que venga económica, es decir, bueno, si ganó el rechazo, van a decir, esto pasa porque usted votó por el rechazo, ganó el rechazo y ya no pudimos hacer las reformas que queríamos hacer. Esto no es que tengamos un problema de gestión. La izquierda permanentemente está tomando los problemas de los cuales hay que hacerse cargo para que la gente tenga mejor calidad de vida y los está resignificando con ese monopolio que tiene los medios de comunicación. No, Y la gente les cree el cuento. no había pensado eso, pero efectivamente, claro, de todas maneras, en caso de que se respetaran los resultados, de todos modos, o sea, todos los problemas van a ser a causa del rechazo. Entonces, sí, yo creo que ahora, a propósito de la modernización del Estado que mencionabas recién, es muy gracioso. ¿Sabes cuál es la propuesta de la Constitución para la modernización del Estado? Es crear un órgano para modernizar el Estado. O sea, más burocracia para modernizar el Estado. Entonces, y por otra parte, yo creo que tampoco es que la gente quería una nueva constitución, tampoco es que quiera una nueva constitución, tampoco es que cuando ganó el 80 y por el 80% la propuesta de una nueva constitución, quería propiamente una nueva constitución. Lo que quería era el vehículo que la clase política le había ofrecido como el vehículo adecuado para lograr ciertos determinados objetivos. Entonces resulta que ese vehículo no llegó a ese resultado. Por lo tanto, yo no creo que la gente quiera una nueva constitución. Es que más, no creo ni siquiera que la haya querido. Como dices tú, la clase política resignifica. Ahora, si a ti te dicen, mira, esa es la condición para esto otro, bueno, ok, lo quieres en cuanto medio, pero no en sí mismo, ¿no? Entonces yo pienso que la derecha está leyendo de verdad, muy mal. A mí me preocupa la derecha, porque ya la izquierda es parte de su agenda. Tú entiendes que el día 4 de septiembre Boric salga, ¿no es cierto?, a lo que sea, de alguna manera a desconocer el resultado por la vía de los hechos, no a decir, no a negar a lo mejor el resultado numérico, pero actuar como si el resultado hubiera sido otro, como lo sería, por ejemplo, llamar a un nuevo proceso. Lo entiendes porque ideológicamente le importa y entiendes entonces que él pase por encima de la voluntad popular y del hastío que tiene la voluntad popular. Lo que tú no entiendes es que aquellos que están en contra de este proceso, o sea, en contra de cómo se ha dado este proceso, en contra de la forma en que se ha conducido este proceso, se compren este cuento, incluso cargándose sobre los hombros con el hastío que tiene la gente respecto de lo que podría ser un eventual resultado. Ahora, también se dice, no, pero es que ahora sería con condiciones distintas. Bueno, resulta que no es el gobierno el que está hablando de las condiciones, es el gobierno y la izquierda la que interpela al sector que no tuvo ninguna participación en el resultado a ofrecer garantías. Entonces, es el mundo al revés. Realmente es el mundo al revés. Y tú dices, oye, ¿cuáles van a ser las nuevas condiciones? ¿Va a ser, por ejemplo, sin escaños reservados? No, los escaños reservados vinieron para quedarse. Te dice gente de derecha. ¿Va a ser sin independientes? No, independientes. Entonces, finalmente, todas estas trampitas que se metieron para llevar grupos radicalizados y tomados en el fondo por el activismo político más extremo, van a seguir siendo parte del proceso tal y como lo fueron de primero y por lo tanto no hay ninguna razón para pensar que el resultado sería distinto. Entonces yo francamente estoy muy pesimista. Sí, pero te oigo como un poquito cortado, te alcanzo a captar la idea, que me vaya a leer a un texto de alguien que es más pesimista que yo. ¿Quién podría hacer eso? Es anónimo, es anónimo, pero ya, es una mirada que se tiene ya, respecto de que este es un proceso revolucionario. Acá no hay, o sea, nosotros estamos perdiéndonos
al mirar que este sería un proceso de quiebre institucional producto del agotamiento de las instituciones, que tendría, por lo tanto, que reiniciarse dado el mal resultado, porque en realidad lo que hay acá, ese es como un manto, ¿no es cierto?, que nos lleva a confundirnos, a no entender qué es lo que hay detrás. El tema es que hay gente que cree que todo este proceso constituyente no es más que una mascarada para encubrir un proceso revolucionario y que la prueba ya ganó porque en términos ideológicos, digamos, sobre todo la juventud, ¿no es cierto? Es la que más está con el apruebo, todo el adoctrinamiento que se ha hecho en las universidades y en las escuelas nos lleva a que nosotros podemos tener un triunfo del rechazo, pero va a ser bastante pírrico, ¿no? Y acá entonces te quería leer una visión bastante extrema, que uno diría, no será mucho. A ver, ¿cuál es tu visión respecto de esto? Dice, tengo varias cosas que debo decir. El proceso de insurrección se va a incrementar en las próximas semanas en forma nunca antes vista. Se buscará apretar a los patriotas, a uniformados y a exuniformados buscando que ocurra algún suceso para desacreditarlos absolutamente a todos. En segundo lugar, si gana el rechazo, los comunistas y la ultraizquierda crearán una noche de los cristales rotos, victimizando a su propia gente como que fue gente del rechazo que los atacó. Y así el gobierno pueda tener a líderes como incitadores de la violencia. Justamente para eso es la marcación de las casas de la prueba, imagínate, para que su propia gente no se equivoque. Lo más probable es que ellos mismos asesinen en Santiago a un activista mapuche de poca monta y hacer otro caso Catrillanca. Bueno, y sigue con todo esto que es un montaje. O sea, si tú lo ves desde esta perspectiva, la persona que está escribiendo esto y que cree que hay que tener provisiones, en la casa hay que juntar gas, hay que juntar agua, hay que mantener segura la zona de los dormitorios, proteger el acceso a la vivienda, o sea, ya, digamos, tener pilas, uno dice, pero qué visión más extrema, ¿no es cierto? Hay gente que está pensando que eso es lo que va a pasar. Que acá, dado que hay un proceso revolucionario, esto se va a extremar a niveles tan radicales que en poco tiempo, porque ahora los procesos son muy rápidos, vamos a estar en una situación de la violencia desatada de todos contra todos, pero que uno ya en parte lo ve en la macrozona sur, como se ha incrementado, uno ve, como dices tú, que el presidente no gobierna, que en parte un triunfo del rechazo le sirve al gobierno, porque va a decir, bueno, todos los males que hay es producto de eso. Telier y toda esta gente, el adoctrinamiento en los liceos con el FPMR, etcétera, es una realidad, digamos. ¿Cómo evalúas tú esa visión claro, desde una centro izquierda o de otra gente diría, no, pero eso ya es un extremo, están llamando al miedo, etcétera, pero yo creo que hay que hacerse cargo de que hay personas que están viviendo esto de esta manera y tienen algunos elementos empíricos bastante sólidos como para creerlo así. Bueno, hay dos cosas que no me convencen de esa perspectiva. La primera es que creo que y estoy de acuerdo con lo que dijiste, que hoy día las cosas son más rápidas, ¿no? No, los procesos no son tan lentos, pero tampoco creo que uno pase de 0 a 100. Yo creo que el proceso de descomposición de nuestro país empezó hace un buen rato, diría que de manera más clara con el primer gobierno de Bachelet y de manera ya el hito más determinante el 18 de octubre con los atentados del metro. Y yo creo que estas cosas son paulatinas. Entiendo que va a ser más acelerado de lo que hubiera sido un proceso revolucionario en otro contexto, sin Internet. En eso estoy de acuerdo. Y que estamos en medio de un proceso revolucionario, 100% de acuerdo. Por otra parte, con lo otro que no estoy de acuerdo es con llevar esto a cosas demasiado concretas que escapan de nuestras posibilidades, que estamos lejos de poder saber con certeza. Pero coincido plenamente en que acá hay un grupo político que está dispuesto a traspasar todos los límites habido y por haber, porque ya lo hizo en el futuro. Y lo hizo cuando todavía no había ganado nada. Hoy día ha avanzado mucho. Como decía el otro día una amiga mía, decía, ¿quién va a pensar que personas que validaron la violencia, el propio Boric, ¿no? Contrario a la ley antibarricadas, contrario a aumentar las penas por delito o tipificar el delito de incendio como un delito especial, contrario a la protección de las zonas críticas, a favor del indulto de los llamados por ellos presos políticos? Todo eso fue para desestabilizar al gobierno de Piñera. Después lo vimos en el tratamiento en el COVID. Yo diría que la mayoría de los países civilizados, este tipo de situaciones, tipo catástrofes naturales o cosas de ese estilo, la clase política más o menos se alinea, ¿no? Y criticará si es que hay que criticar, pero acá no, acá era una crítica a priori.
y no solo crítica al manejo, sino que acusaciones de asesinato, o sea, moría gente en todo el mundo por causa del COVID, y acá los muertos se le imputaban al ministro del Interior, que tú decís, bueno, está haciendo lo que puede, lo habrá hecho bien o mal, yo tengo una visión crítica en algunos sentidos, positiva en otros, pero claramente no había un afán de matar gente, ¿no? Entonces, tú dices, ya, esos fueron los métodos que ellos estuvieron dispuestos a usar cuando habían perdido una elección. Imagínate cuando ya han ganado, cuando avanzaron, cuando lograron sacar adelante este proceso, cuando el texto que terminó es el que les gusta, ¿qué? Vamos a pensar que esa noche va a aparecer el Partido Comunista y va a decir, bueno, estos son, supongamos que gana el rechazo, estas son las reglas del juego democrático, así que hemos oído la voz del pueblo, y vamos, o sea, a ver, pensar eso ya lo encuentro de una estupidez máxima. Entonces, estoy 100% de acuerdo con que van a usar cualquier método y, como dice Boris, seguimos. O sea, van a seguir, van a avanzar de alguna manera, van a insistir, y esto no tiene una salida con personas del nivel con torpezas como las que vemos, de grupos como Chile Vamos, te fijas en el fondo que no están entendiendo lo que está pasando, que no están entendiendo, o sea, no están procesando adecuadamente los hechos y por tanto están reaccionando de la forma más torpe, más absurda, más ingenua, rayando la idiotez que cabe. O sea, de hecho, incluso hay un efecto boomerang que podría producirse de ganar el rechazo, que es que la gente, tipo Chile Vamos, sienta que quedaron aseguradas aquellas cosas que le importaban. Un par de cositas, tú sabes que aquí tenemos el tema de que cada uno mata a su piojo. ¿M? Entonces, como quedó asegurado el Senado, ya los senadores no se tienen que ir para la casa, quedó asegurada la propiedad privada, tres cositas. ¿Ah? Y en el resto, bajan entonces los brazos, se relajan, ¿ah? Viene esta sensación de euforia de que ganamos, cuando en realidad, como bien dices tú, ya perdimos, ya, porque lo que significaba el rechazo ya no significa el rechazo. Y entonces ahí sí que pasan la retroexcavadora, pero sin absolutamente ninguna resistencia. Yo creo que este juego de el apruebo rechazo puede tener muchos efectos boomerang que no estamos viendo. O sea, si aquí, porque gana el rechazo, la poca gente que ha reaccionado y que, como decía un cercano a mí, me decía, mira, armamos un grupo y logramos evitar que avanzara tal ley. Y es un grupo de ciudadanos sin un peso, pero alegamos y alegamos hasta que logramos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Si todos estos grupos que han surgido, que son demócratas, desde los amarillos hasta, you name it, los abogados por Chile, ¿no es cierto? Dicen ya, pero ganó el rechazo, estamos relajados. Ahí sí que ya no va a haber esperanza para Chile. Ese es el problema, que el rechazo puede generar este efecto de dopamiento y de adormecimiento nuevamente, en que la gente vuelve a pensar en a dónde se va a ir de vacaciones, digamos, y ya el país se salvó. Así, así es, así es. Y yo creo que además es como muy curioso, porque tú dices, ¿cuáles son los temas que hoy día son prioritarios para los chilenos? Generalmente salud, pensiones y educación están siempre dentro de estos 5 primeros, pero hoy día adquirieron relevancia y primacía incluso, seguridad y economía, que son dos temas que a nosotros como sector nos acomodan mucho, son los temas en los que nos manejamos. Entonces es insólito porque la ciudadanía dice esto y sin embargo el grupo político que supuestamente cree en estos como pilares importantes de la cohesión social y qué sé yo, ese grupo político recoge, toma y hace propios principios que la ciudadanía está rechazando. Entonces, en lugar de enfocarse en los problemas sociales, incluidos estos dos que son tan propios nuestros, lo que hace es tomar el discurso ajeno, que en este caso además es un discurso perdedor, porque tú dijeras, no, pero es que ya todo el mundo está feliz con la plurinacionalidad y quedaron súper satisfechos con los escaños reservados y el pueblo mapuche está en llamas con sus propios convencionales. Pues no, no. La encuesta CEP, no sé si la ha visto, una encuesta CEP Sí. que te dice que los pueblos mapuches tienen, ¿qué confianza siente usted en sus convencionales? Un 16%. ¿Qué relevancia le da a la plurinacionalidad dentro de las posibilidades? Un 3%, un 3, un 12, un 3%, ¿no? La plurinacionalidad o los escaños reservados. 12. Ya, los escaños, ¿qué interés tiene, cree usted o qué relevancia tiene usted los escaños reservados? Un 3%.
la plurinacionalidad, un 12%. Entonces tú dices, esto es la razón por la cual los chilenos están rechazando el texto, una de las razones. Esto no representa ni siquiera el sentir de aquellas personas que supuestamente fueron representados por los convencionales, y la derecha toma eso y lo recoge. Entonces ya tú dices, pero ¿qué le pasa a esta gente? Y acá yo me sumo a Isquia. ¿Se pegaron en la cabeza o qué? Que realmente es de un nivel de torpeza que es muy deprimente, porque finalmente uno participó de este proceso, trabajó, tuvo que enfrentar situaciones bien complejas, tuvimos que buscar fórmulas muy poco ortodoxas de expresar de hacer presentes en el fondo las ideas. De repente te dicen, yo recuerdo una hija mía que tiene 15 años, pero es bien madura. Entonces me dice, mamá, ¿por qué sacaste cartel, mamá? Lo encuentro como poco serio. Y entonces yo le dije, gorda, porque uno tiene que ubicarse en los contextos en que está. ¿No es cierto? Si tú estás en una manifestación en el estadio, tú no tomas el micrófono y te pones a recitar poesía, porque estás en el estadio. Y acá no estábamos bailando vals, ¿no es cierto? En Austria, estábamos en una discoteca de reggaetón y era necesario hacerse oír e instalar los puntos. Y si el contexto no era republicano, porque no lo era, ¿no? En un contexto además que ahí me sale mucho más fácil, mucho más cómodo para mí hubiera sido el camino tradicional, por así decir. Si tú estás en un contexto así, la acción política debe hacerse cargo de ese contexto y debe, por lo tanto, manifestarse o expresarse con formas que son distintas, poco ortodoxas y que además son muy mal y poco entendidas. Y yo creo que la derecha no entendió, no empezó ni terminó de entender dónde estamos y qué es lo que está pasando de verdad. Y lo digo en términos generales como un proceso revolucionario, y dentro de la convención como un espacio en el cual no teníamos absolutamente nada que hacer, porque no había espacio para el diálogo, para instalar ideas, ni siquiera para expresarlas a veces, porque los tiempos de deliberación, de uso de la palabra, eran tan acotados, Vanessa, que tú tenías que ir y ya, decir las cosas que había que decir, por lo menos para representar a tus electores y hacer el punto, ¿me entiendes? Pero tú sabías que ni siquiera te estaban oyendo, no, nadie iba a hacer una reflexión a partir de lo que uno dijera. Entonces era decir, pero no bastaba con eso, porque estábamos siendo muy irrelevantes. Tú sabías que mostrar ciertos puntos y eso, recurrimos de repente a fórmulas, insisto, poco ortodoxas, por decirlo menos, pero que yo creo que son necesarias en estos contextos, digamos, en que lo normal, lo tradicional, en que tú no estás en un fenómeno como en un lugar o en un espacio como el que uno hubiera esperado que fuera este espacio, ¿no? Un espacio republicano, con cierto grado de decoro. Así que, en fin. ¿Tú crees, Tere, que hay alguna mínima posibilidad de que de reiniciarse el proceso con esta izquierda que tú acabas de describir, que en términos de Axel, él hizo una columna muy buena ahí que se titulaba La casa de todos? Él decía, ¿cuándo los chilenos se van a dar cuenta que nunca va a haber una casa de todos? Porque hay gente que no quiere habitar una casa que sea de todos. Punto. Hay un grupo en este país que normalmente oscila entre el 20 y el 25%, y que hoy día está llegando al 30, yo no creo que el 38, creo que es el 30, que no quiere una casa de todos, quiere una casa para ellos, pero la casa para ellos además está fundada sobre bases de una inmoralidad radical, como hoy día Yaitul, que está diciendo que robar madera es una manera de hacer una economía más justa y que... Hizo una declaración, no hables mal de él porque él dijo que para él era muy fuerte esto de que lo llamaran delincuente. Exacto, exacto, los victipuntos. Ahí llegamos, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué posibilidad crees tú que existe de que un nuevo proceso constituyente, ahora con otras reglas, dadas, digamos, con otro tipo de perfil de personas, de candidatos, me refiero a no más tías Pikachu, no más pelados Bade, etcétera, ¿qué probabilidad hay que no vayan a ser capturados por justamente esta izquierda que no quiere la casa de todos y que hoy día A nos ver, gobierna? lo, ¿cuáles fueron las condiciones específicas de este proceso? Primero, tenemos un sistema electoral que tiende, y tú lo has explicado en algunas oportunidades, si no me equivoco, que tiende a sobre representar a minorías, y minorías además radicalizadas. Entonces,
se cambia un sistema en el cual de repente salía electo alguien que tenía menos votos que otro, pero que formaba, eso es el problema del binominal, bueno, acá está acentuado, hay gente que sale con votos, con unas votaciones de un 1% y sale electa porque el sistema se lo permite. Tenemos ese sistema electoral que ya es un sistema que tiende a radicalizar, y lo vimos en el Congreso y lo vimos acá. A eso se le agregaron escaños reservados. ¿Quiénes son los indígenas o las personas que se autoidentifican como indígenas dentro del padrón electoral registrado en el CERVEL? ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Es gente común y corriente que está en las comunidades? No, son activistas del indigenismo. Entonces, esos escaños reservados te van a volver a llevar a este tipo de personas, no van a ser representativas del pueblo mapuche. De hecho, es bien impresionante que ellos, los 17, salieron electos con el 17% del padrón electoral indígena. Eso fue lo que, o sea, entre todos sumaban, si no me equivoco, 89.000 votos. Todos juntos, 17. 6 de ellos menos de 1.000 votos. Una con 61 votos, otra con 95 votos. ¿Por qué? Porque tenían escaños reservados. El dar escaños reservados necesariamente te lleva a activistas del indigenismo con la misma ideología que hemos visto en este año. Luego, los independientes. ¿Qué político va a salir hablando contra los independientes? Pero en realidad, ¿qué es lo que fueron las listas de independientes? Nuevamente, listas de activistas radicalizados y capturados en el fondo por una ultra extrema izquierda o ya derechamente por el Partido Comunista. Entonces, claro, activistas del agua, pero en realidad anticapitalistas, contrario a todos los valores judeocristianos, o sea, no son simplemente activistas del agua, los animalistas lo mismo, ecologistas profundos, o sea, todos independientes, muy organizados, que se van a volver a organizar, que van a volver a ganar de una u otra manera, y por tanto yo no veo la posibilidad de otras condiciones, más todavía cuando oigo a personas de derecha dar por sentado ya ciertos principios y ciertos criterios para que se repitan en un eventual nuevo proceso. Porque esa es la verdad, o sea, ¿cuáles son las nuevas condiciones? ¿Cuáles serían las nuevas condiciones? A menos que tú me digas, vamos a hacer una reforma en el Congreso, una cosa así, pero si estamos hablando de un nuevo proceso en serio, con gente electa, yo no veo por qué tendría que ser demasiado distinto a los resultados. No veo hasta ahora qué condiciones podrían garantizar un resultado distinto. No veo a nadie proponiendo, y que me parece bien, por suerte, no veo a nadie proponiendo nuevas condiciones, porque insisto, acá lo primero es que el gobierno dé explicaciones y diga y pida disculpas y dé garantía de no repetición antes de que el resto se ponga a hacer ofertas en tal o cual sentido. Pero ¿tú crees que esas disculpas de un gobierno como el de Boric tendrían algún valor, algún peso? O sea, No, pero yo no estoy hablando de las disculpas así, tipo como cuando el Papa pide perdón por los pecados de los siglos de los siglos. Yo estoy hablando de una cuestión en serio, ¿me entendí? Estoy hablando de pedir disculpas y ofrecer garantías de no repetición. O sea, yo estoy esperando disculpas, esperando que presente una agenda en serio para gobernar, ¿ah? Que están todos, insisto, el presidente está como de porrista del apruebo. Estamos hablando de disculpas que vayan acompañadas de un gesto, ¿no? Y de un gesto en realidad de una propuesta política seria. No referida a lo constitucional, primero referido a lo que no ha hecho. Si este gallo lleva no sé cuántos meses, son 6 meses, 7 meses en campaña. Esto es impresentable. Ayer dice, o anteayer, ¿no? En este programa de televisión, si no me equivoco, dice que el periodista está haciendo, cuando le habla de delincuencia y de problemas de seguridad en nuestro país, le dice que está haciendo, no me acuerdo cuál era la expresión, pero que está siendo malicioso en el uso intencionado de un dato aislado, bueno, pero que mira las cifras, por donde sea, el robo de madera desde los 2018 eran, no sé, 20 millones de dólares, el 2021 90 y tantos millones de dólares, el robo de madera, aumento en Cerrona, 128%, aumento de asesinatos, 20 y tantos por ciento, ingresos de inmigrantes ilegales, 30.000, ¿cuántos ha expulsado administrativamente? 4. Entonces, que se haya, o sea, que se ubique, francamente que no sea chanta, porque esta cosa pero es de que, ¿sabes qué decir es que lo que esto... pasa, Tere? Yo tengo un libro ahí que lo compré en Venezuela cuando estuve allá recién comillas, electo Chávez. Y en ese libro ¿Ya? están las bases del diseño de la revolución bolivariana.
y el agente, digamos, el humano político, el ciudadano, comillas, ideal para generar el tipo de revolución que ellos buscan es el vándalo, es el narco, y lo describen y lo defienden. Entonces, él está defendiendo en parte a su sector. O sea, cuando sale electo Boric, lo primero que dice es, sin ustedes nosotros no habríamos estado acá, y refiere a todas las manifestaciones del 18 de octubre en adelante, que por supuesto tienen un componente que es imposible de explicar en el contexto chileno. O sea, los chilenos no son de los que pueden, tienen este tipo de estrategia, ¿no es cierto?, de ir y quemar al unísono 12, 10, después 70 estaciones de metro en tanto tiempo, con toda la investigación que significa para poder hacer que ardan esas estaciones. Te voy a contar una anécdota. Un hijo mío, el menor, se toma un Uber, y era venezolano el chofer. Y le dice, no, le dice, si esto no sé, no lo hicieron los chilenos. Entonces mi hijo le dice, pero ¿por qué? ¿Cómo sabes tú? O sea, cuéntame, ¿tienes acceso a alguna información privilegiada, algo? Le dice, no, porque los chilenos son muy cobardes para esto. Esto lo organizamos nosotros. Mira, no tengo idea, pero cuando tú ves lo que pasó con Allende, el día que él cae, no lo defiende nadie, no pasa nada. O sea, todos los que se golpeaban el pecho, etcétera, no pasa nada. Entonces ahí hay un rasgo en la genuflexión, lo hablábamos al principio, antes de empezar la entrevista, estar arrodillados, ¿no? Que parece ser la posición más cómoda de una parte importante de nuestra élite política, sobre todo, que es donde preocupa. Porque gente que votó como, no quiero ir con nombres, digamos, para no generar división en una época en que necesitamos unión, pero gente que votó a favor de los escaños de reservado y que hoy día ve los resultados de eso, destruyó nuestra democracia, a cambio de ir a acostarse con esta sensación de buenista, de yo soy tan bueno porque le di una oportunidad a los que nunca han tenido voz, y destruyó nuestra democracia, nos tiene en la posición que estamos. Yo no he visto un solo mea culpa, porque ahí también hay disculpas pendientes. Total, pues. De Bueno, todo, lo que decía el otro día se lo oía a Cancino, acá que lo tengo al frente, decía, en cualquier país más o menos desarrollado, después de la elección de convencionales, por ejemplo, los partidos las directivas de los partidos debieran haber renunciado. ¿Cómo no haces tú? ¿Cómo no pasa nada? ¿Ah? ¿Cómo no pasa nada? No obtienes no me acuerdo qué porcentaje era de los votos, pero en el fondo no éramos ni siquiera un tercio. Y resulta que el sector nuestro representa, no sé si a la mitad, a veces un poco más que a la mitad, a veces un poco menos que a la mitad, pero un 40% de los chilenos se siente identificado con este sector. Y nosotros no sacamos ni siquiera 2 tercios en esa elección. Y, como digo, las directivas felices ahí a Bernal, sin ninguna, y con una conducta además muy irresponsable dentro del proceso. O sea, yo te tengo que decir que los partidos políticos, yo supe de los partidos políticos, me enteré de su injerencia en los partidos políticos en 2 ocasiones. Una, cuando se discutían las vicepresidencias adjuntas, o sea, para los efectos de tener un cargo que por lo demás era completamente irrelevante, validaba un poco la conducta y la conducta que estaba teniendo la mesa, que era muy poco democrática, muy poco respetuosa de las normas, en fin. Una intervención fue para ver el tema para pelear en el fondo por la vicepresidencia adjunta, si hacer de la UDI, si iba a ser de Renovación, de Evópolis, en fin, en esta tontera. Y un tiempo después, para defender la vigencia de los senadores en caso de que se aprobara el fin del Senado. Pero estamos hablando de las normas transitorias, es decir, intervinieron los partidos no para defender la institución del Senado, en la cual tú puedes creer o no creer, no me importa, sino que para defender que los senadores que habían sido recientemente electos permanecieran en su cargo hasta el final de su periodo. Ahí estuvo la preocupación, no en la institución, sino que en la pega. Entonces, yo lo que veo es a partidos políticos transformados en agencias de empleo sin ningún sentido de responsabilidad, y todo esto con fondos públicos además. Entonces, de hecho, yo creo que es inevitable, y yo he considerado seriamente militar en un partido político, sumarme a algún proyecto alternativo, porque de verdad que los partidos políticos murieron, los que han existido, los tradicionales, murieron, están completamente transformados en algo distinto de lo que deberían ser. No he parado de hablar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No te he dejado hablar, Vanessa. No, podemos hacer una agrupación
en vez de los amarillos, las coloradas, porque ya uno está colorada de la furia que le da cómo se ha llevado a cabo todos los procesos en este país y como tú dices, la falta de, finalmente la transformación de los partidos políticos en oficinas de empleo, la falta de trabajo que hay en pos de realmente que la gente salga adelante a través de las políticas públicas. A mí, Valdés me decía, mira, Vanessa, si esto es peor de lo que tú piensas. Cuando nosotros tenemos un proyecto, una política pública que funciona mal, le ponemos más plata a esa porque creemos que con más plata va a funcionar mejor. O sea, eso sí que ya es, digamos, la tontera máxima, ¿no? ¿Quién Entonces, decía sí, eso? ¿Rodrigo Valdés? sí, sí. Entonces, sí, si nosotros queremos que Chile no se vaya al carajo, eso está claro. Los telepensantes aquí que nos acompañan y una parte de los chilenos queremos realmente sacar adelante el país. ¿Qué hacemos? Yo creo que la organización, como dices tú, de la sociedad civil, tu movimientos del tipo amarillo o militancias en partidos políticos, insisto, alternativos, o sea, estoy pensando en el PDG, estoy pensando en el Partido Republicano, estoy pensando en todos estos partidos nuevos más chicos que están surgiendo o movimientos ciudadanos, a lo mejor en torno a alguna problemática puntual, no partidos políticos, sino que eso, movimientos como o movimientos puntuales que tienen que ver con cómo enfrentar esta revolución. Yo creo que la organizan. Esa fue mi conclusión después de este año, Vanessa. O sea, yo soy súper alma libre, digamos. Me cuesta mucho actuar en grupo y entender que ese actuar en grupo significa muchas veces renunciar a la propia individualidad, ¿no es cierto? Aceptar estrategias ajenas que no son quizás las que estimas mejores. O sea, para mí hacer eso es una renuncia grande, pero no veo la posibilidad de enfrentar una revolución de otra manera, ¿te fijas? Sentada en la casa grabando programas, haciendo columnas, como lo hice toda la vida para YouTube. Yo creo que es necesario dar un paso más en orden a la acción ya práctica, sin quitarle el mérito y entender que es sumamente importante a la batalla cultural de esta otra manera como la he dado yo por tanto tiempo y tú también en el fondo, o sea, lo creo fundamental, pero creo que para quienes puedan y estén en condiciones de hacerlo, dar un paso más es imprescindible hoy día y yo por eso estoy casi segura de que voy a militar. ¿Qué hacemos, Tere, con las universidades, con las Bueno, escuelas? eso también es un tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con nuestros profesores? ¿No? Están haciendo pero yo creo, mira, yo de repente siento, esto está dentro de mi tremendo optimismo, de repente siento que las universidades ya dejaron y van a dejar de ser lo que eran. O sea, yo creo que ya no son los espacios del saber, del pensamiento crítico, por definición. Se transformaron también, así como los partidos en maquinaria, agencias de empleo, las universidades en producción, otorgamiento de certificados que te validan para tener tal o cual trabajo. Pero quedó fuera ya la discusión crítica. Yo por eso creo cada día menos en los títulos universitarios. O sea, me ha pasado muchas veces en la fundación cuando hemos buscado personas que hemos terminado contratando a personas para que hagan una cosa que en realidad no venían de la universidad o no habían tenido preparación universitaria para hacer eso y sin embargo lo hacen estupendamente bien. Entonces yo le tengo muy poca fe a las universidades ya como instituciones, creo que se corrompieron, digamos, que cambiaron completamente de naturaleza. Es más, son espacios donde por excelencia ha sido cancelado el debate, si eso es insólito, donde se te dice que cualquier cuestionamiento, digamos, es ilegítimo porque hay una verdad oficial. O sea, ¿qué puede ser más contradictorio con la esencia o supuesta esencia de la universidad que eso? ¿Eso es reversible? Yo creo que no. Yo creo que no tiene caso ya. No sé, puede ser eso dentro de esta línea tan optimista mía. Bueno, quizás grupos de apoderados que también se hagan cargo que están incluso endeudándose para pagarle carrera a sus hijos de donde salen absolutamente adoctrinados, que se organicen y que empiecen a hacer presencia ante cada profesor que uno vea claramente que está adoctrinando y que no Pero es que está. no te dejan, Vanessa, porque no te dejan en el sentido de que, claro, eso tú lo puedes hacer con alumnos de colegio,
Pero cuando yo me he molestado con, qué sé yo, con el decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, por ejemplo, o ¿quién más? El rector de la Universidad Católica. Mis hijos estudian, mis hijos míos estudian Derecho, otro estudia Psicología. Cuando ha habido algo que me molesta, bueno, son ellos los que no va a ser la mamá la que va a ir a nombre de la alumna o del alumno, ¿te fijas? O lo hacen los propios universitarios o no hay nada que hacer, desde No mi sé, punto de vista. No sé yo si tú creo que piensas, los padres, en- en tanto ¿cómo? pagadores, en tanto que los padres pagan, en tanto que los padres demandan Sí, ese bueno, pero servicio, y no son los pero es estudiantes que los que pagan, entonces uno tiene no derecho es a mi, exigir un no es mi, determinado no servicio. es mi caso, no es mi caso. O sea, cuando los niños, mis hijos salen de la universidad, ellos tienen que postular y ver cómo se pagan ellos en la universidad, porque ni el papá ni su padre no puede pagarla, yo tampoco, y tienen que arreglárselos ellos. Nosotros siempre hemos sido de la idea de que una persona ya a los 18 años que logró entrar a la universidad está en una condición, ya está en una situación de mucho privilegio, y por lo tanto pensamos bueno, por una parte hay un problema práctico, económico, si tú quieres, pero también hay un principio educativo. Por lo tanto, salen de la universidad Del y colegio. ahí, Ah, ya. perdón, salen del colegio y de ahí en adelante ve tú cómo lo haces, porque de todas maneras va a tener todo lo que tienen en su casa, digamos que son muchas comodidades y muchas gratuidades, y se la pagan ellos. Así que yo no puedo decir nada, digamos, o se la pagan ellos o consiguen crédito. A una le dieron gratuidad por estas políticas públicas idiotas, ¿no es cierto? En que, bueno, en fin, le dan a una persona que estudia una muy buena carrera y que va a poder pagar a posteriori un crédito. Bueno, la lógica del Estado entre que a una le dio de gratuidad, a la otra le dieron créditos, becas, en fin. Cada uno se tiene que conseguir y ver lo que hace, digamos, y ahí el Estado postula en estos subsidios y el Estado ve cuál les da dependiendo de la situación económica en que se encuentra cada uno, que obviamente ha sido distinta a lo largo del tiempo, porque también ha variado la situación familiar a lo largo del tiempo. Pero dado eso, yo los trato muy como adultos, hasta en ese sentido, a los 18 años yo ya no me hago cargo de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que les pasa en la universidad, y a lo más los aconsejo. Entonces acá es, o ellos reaccionan y se van a quejar, o no voy a ir yo, porque eso, ni siquiera estoy pagando, ¿te fijas? Entonces no Claro, tengo ni un título. en ese caso los estudiantes son los que tienen que constituir sus grupos. El problema que tenemos es que las autoridades de la universidad, igual que las autoridades del último Chile, antes de toda esta crisis, solamente oyen a la gente que está con la molotov en la mano. Y eso nos lleva al último punto que quería abordar contigo. Acá hay una izquierda que no tiene asco en usar la violencia para llegar a las posiciones que quiera. Y en parte puede ser que ciertos demócratas, comillas, de izquierda no se atrevan a irse en contra justamente porque están amenazados y porque toda esta violencia ha empapado desde el principio de la discusión. Acuérdate que a la convención constituyente la iban a rodear. Lo que pasa es que no la rodearon porque no tuvieron necesidad de hacerlo, porque resulta que la derecha fue completamente irrelevante en ese sentido. Aleluya que hayan sido pocos y que las medidas tomadas por Piñera y su equipo respecto de la enfermedad. Yo en general no puedo hablar en el canal porque me censuran. De hecho, ahora estoy censurada en Facebook por una carta que me publicó el Mercurio que la puse en Facebook respecto de las mascarillas, imagínate. Eh, bueno, a mí me censuraron tiro cualquier tema relacionado con eso, pero la verdad es que la gente de nuestro sector, lo decía Desbordes, hubo 1,5 millones de votos de PYME que se perdió. ¿Por qué no fueron a votar? Simplemente porque ya llegó a tal extremo la opresión para control social a través de esta excusa los efectos de haber tomado sopa de murciélago, que la gente no fue y toda esa amenaza de rodear la convención constituyente estaba, y si hubiese ido la gente, 1,5 millones de votos, hubiese estado a favor de la derecha, probablemente ese hubiese sido el camino. Acá hay una extorsión de parte de movimientos sociales, de parte de agrupaciones, incluso extra sistema político, a través de la violencia, que está conduciendo un poco todo este proceso. Y lo mismo, y esto comienza en las universidades. Esto comienza con los pequeños grupos de asambleas, ¿no es cierto?, en las universidades que generan esta cultura de la cancelación. Acuérdate que la última vez que se postuló la Emilia Schneider a presidente de la Facultad de Derecho en la Chile, no votó ni un 13% de los estudiantes por
por internet, digamos, o sea, ni siquiera digital, digamos, voto digital, no hubo ni siquiera un 13% de participación. A ese nivel de miedo y de rechazo a todo lo que se ha ido sembrando, y es O de poca representatividad. Y después esta gente habla, este tipo de activistas, después hablan en nombre de una identidad completa, ¿no? En el caso de los indigenistas, ellos son los voceros de una raza. En el caso de un personaje tipo Emilia Schneider, ella es la vocera de todas las personas trans oficial, y una cosa ridícula, yo por qué tendría que pensar que, porque, qué sé yo soy mujer, soy la representante oficial o la vocera por excelencia, digamos, de las mujeres. ¿Ah? Entonces, yo no sé, tú que te hago una contra pregunta, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu salida? ¿Qué crees tú que hay que hacer? Pero yo voy Así como bastante... lo más en concreto me refiero, porque, bueno, hemos estado hablando todo el tiempo de eso, pero me refiero más concretamente. ¿Tú tienes como algún plan de acción? ¿Cuál es tu idea de los yo creo próximos que años? yo creo que aquí hay que pelear en cada cosa que uno vea y tiene que todo el mundo estar dispuesto a dar la pelea. O sea, si tú ves que la profesora en el kinder a tu hijo no sé qué, tienes que ir y alegar, armar un grupo de padres, ver quién más está de acuerdo contigo, ir a alegar. Si tú ves que en el supermercado armaron una campaña, ir y denunciar y subir a redes y decir, mire, aquí está lo que está haciendo. Yo creo que si cada chileno, porque yo me he encontrado con mucha gente en la calle, que viene y me dice, no, porque pucha, los Kaiser, qué sé yo, y van, y gente muy, muy sentida con esto de que uno ha hecho esta pega que has hecho tú, que ha hecho también ahora la Rocío Cantuares, que ha estado haciendo Martina Rao, que hemos hecho nosotros. Entonces me dice, necesitamos más gente como ustedes, y qué sé yo. Y yo pregunto, te menciono el último caso, ¿cómo te llamas tú, Leo? Leopoldo. Leopoldo, tú eres gente como nosotros. ¿Qué? Sí, sí, tú eres gente como nosotros. ¿Cómo? Pero si yo no sé lo que usted sabe y yo no sé lo que tú sabes. Así que saca la cara, saca la voz y empieza a pelearla. Porque esa es la gente como nosotros. Y yo creo que esto se resuelve también única y exclusivamente con movimientos sociales, con un hacer conciencia todos los días, con un no dejar pasar ni una. Sorry, Un aquí cambio de actitud. sí. Fíjate, yo tengo una tía que me decía, no, pero es que yo no tengo por qué estar metida en política si a mí me carga la política. Y yo le dije, ¿sabe qué más? Déjeme explicarle una cosa. No es que usted tenga que estar metida en política, es que la política se mete en su vida. Y si usted lo permite y arrasan con todo lo que usted tiene, con todo lo que usted es, no le permiten su tipo de vida, porque el proyecto de nueva constitución lo que hace es imponernos un tipo de vida, es religioso, es una religión materialista que busca la creación del nuevo hombre. Esto de la igualdad sustantiva, todos estos son términos que dicen, no, es que están indeterminados, no están tan indeterminados, van claramente en la dirección de la creación de un nuevo hombre que es al estilo y el modelo de la extrema izquierda, lo que siempre han buscado. Eso está en el proyecto de nueva constitución. Nadie lo ve porque como que nos estamos preocupando de las cosas más empíricas, pero la filosofía que hay detrás está anclada en la deconstrucción, está anclada en Foucault, está pero profundamente enraizada en el combate a lo que ellos llaman el homo economicus. Está ahí. Entonces, nosotras como filósofas, tú más que yo, porque yo no hice pregrado, pero tengo posgrado, nosotros lo podemos ver eso. Y es desesperante cuando tú dices, bueno, la ESI, cuando tú ves gente de la UDI, y aquí se lo voy a decir con nombre y apellido como Belolio, que está a favor de la ESI, tú dices, bueno, ya la UDI no es de derecho, o sea, esta cuestión es cualquier cosa, digamos, es cualquier cosa. Si la ESI lo que promueve es la destrucción de las capacidades psíquicas, de que un niño conciba que su cuerpo es suyo. ¿Y dónde nace el derecho a la propiedad para la derecha filosófica? En que es tu cuerpo. Luego, dado que es tu cuerpo, John Locke, ¿no es cierto? Tú le pones de tu esfuerzo, de tu trabajo a eso y por lo tanto eso es tuyo. Eso es lo que están atacando a nivel psíquico. Yo creo que hay un cierto grado, mucha falta también, a propósito de lo que decís tú, mucha falta de reflexión, falta de filosofía, falta de sustento intelectual para no ver las conexiones entre una cosa y otra, ¿no? O sea, en el caso de los escaños reservados, bueno, en el caso de la ESI de todas maneras, en el caso de los escaños reservados, entender lo que hay detrás, lo que hay detrás de que tú le digas a alguien, ¿no es cierto?, que vas a concederle el punto de que va a ser, de que tiene derechos especiales y trato diferenciado, porque supuestamente ese personaje es el representante, lo que decíamos recién, oficial de una raza. Hay un supuesto ahí totalmente discutible, o de que una mujer, el mismo tema de la paridad que ha estado en discusión en estos últimos días. ¿Qué significa la paridad?
Cuando una mujer que tuvo menos votos que un hombre ocupa su lugar en una elección popular solo porque es mujer, lo que tú estás diciendo es que la mujer electora está por encima y tiene más derechos, perdón, la mujer candidata tiene más derechos que la mujer electora. Si hay un hombre que obtuvo más votos que una mujer, también obtuvo más votos de mujeres en general que una mujer, ¿no es cierto? Entonces, por qué este dejarle el espacio libre a una mujer candidata cuando tú inmediatamente perjudicas y desatiendes la voluntad soberana de la que eligió a un hombre, porque probablemente se sintió políticamente mejor interpretada por un hombre que por una mujer, así como te puede pasar en tantas otras áreas, y también puede ser al revés, un hombre que vota por una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todas estas cosas? Entonces, suponer que lo que hay detrás es simplemente un gesto de atención hacia un determinado grupo humano, no, no es así, no es así. Hay un acto profundamente antidemocrático. Hay un privilegio para un tipo de activismo político completamente interesado y cargado en una dirección. No hay un gesto hacia la femenidad o lo femenino o hacia las mujeres. ¿Ah? Entonces es espacios para grupos de interés, igual que cualquier otro, pero disfrazados bajo esta etiqueta y bajo un supuesto completamente discutible y absurdo desde mi punto de vista. Ahora yo veo, Vanessa, ya para terminar, pero yo veo que hay un cambio de actitud de las personas. O sea, por de pronto yo estaba en la convención, eso ya es un cambio de actitud porque yo no quería nunca estar en esa posición, pero yo veo muchas otras personas que te decían, yo nunca estuve metida en política, no me gustaba tanto el tema, sin embargo me di cuenta de que era importante y tomaron acciones concretas y tomaron decisiones, acciones concretísimas, digamos, empezaron a militar, empezaron a apoyar económicamente a grupos, a partidos, se metieron a algún movimiento, tomaron un rol activo incluso en la convención, otros. Yo creo que hay una cierta reacción. No sé si alcanza a ser suficiente. A mí me preocupa la reacción del empresariado, por ejemplo. ¿Ah? A mí me preocupa que no se preocupen de sus empleados, y estoy hablando sobre todo del empresariado más grande. Me pregunto qué tanto contacto tienen con la gente que trabaja para ellos, qué tanta conciencia tienen de cuáles son sus problemas, qué tanta posibilidad y espacio les dan para que los conozcan y no sea tan fácil demonizar y caricaturizar. Qué tanto sentido como de equipo hay detrás de estas empresas grandes, porque si no lo hay, si no existen todas estas actitudes y disposiciones que te digo, es muy fácil entonces dejarse capturar o comprarse un discurso demonizador, ¿no? Del lucro, de la actividad privada, etcétera. Entonces, también me pregunto qué pasa con esa clase dirigente, qué pasa con esa gente que tiene poder económico, ¿dónde está? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué tanto entiende que tiene que ser parte de la actividad política de alguna manera? Sí, la conciencia de la clase empresarial es un tema que la izquierda maneja muy bien, no cabe la menor duda, y que la clase empresarial definitivamente no se ve a sí misma como en el lugar que uno esperaría que estuviese, como la fuerza que pueden hacer en términos de promover democracia, promover igualdad ante la ley, Estado de Derecho, si nadie le dice que tomen ningún partido. El punto es que no pueden terminar jugando en contra de las condiciones de su propia subsistencia, que es lo que decía Lenin, ¿no es cierto? Que es que ellos nos van a dar la soga con la que nos vamos a ahorcar y definitivamente no han hecho ninguna lección histórica respecto de su rol dentro de la sociedad y algunos sí, hay que reconocérselos, algunos han trabajado, algunos también ponen lo mejor de sí, son mal reconocidos, pero en definitiva eso lo que muestra es que se requiere una mucho más mayor fuerza de parte de todo ese sector que duda cabe los ciudadanos que estamos a favor de la democracia con nuestras distintas vocaciones políticas, nos iría bastante mejor si es que el empresariado Oye, tuviese un compromiso con la democracia. y además las empresas están en tan buena posición también para ayudar a resolver problemas sociales, ¿no? Cuando tú te encuentras que tienen, no sé, por ejemplo, 500 empleados, 1000 empleados,
y tú te enteras de que, qué sé yo, un problema transversal de tu empleado es la deuda, lo decía Felipe Arboe, me parece, no sé no sé dónde, pero se lo oí decir y me pareció lo más razonable. ¿Qué pasa si tú te enteras que el 80% de tus empleados tiene problemas de deuda? Pucha, en una de estas, incluso como empresa, puedes ayudarlos a enfrentar esto, ¿no? Apoyarlos, buscar un mecanismo. O sea, la empresa es una gran herramienta de solución a los problemas de las personas. Entonces, ¿por qué no tenerlo en consideración como una lógica de recursos humanos que en definitiva también potencia la finalidad propia de la empresa, que es el lucro, ¿no? Cuanto mejor están las personas, cuanto más contentas, cuanto mejor sea el ambiente, también va a tender a ser mejor la productividad. Entonces, aquí yo esperaría también un empresariado un poco más activo, menos escondido. Yo recuerdo la historia de, no sé, la defensa de los propios trabajadores de la papelera durante la OPE. Y tú me pregunto hoy día cuántos serían los empleados de empresas grandes que hoy día saldrían a defender a su empresa como lo hicieron ellos en ese momento. ¿Cuántos tendrían esta sensación de que es algo propio? Y yo creo que esa sensación de algo propio, eso de tratar de que tus empleados pasen a ser dueños de algo, ¿no? Propietario y no proletario. Esta lógica debiera estar muy metida también, creo yo, en la empresa, que es Y a donde eso se además suma hay que, recursos. a eso se suma que la empresa también es un motor de movilidad social en el sentido de que tiene la posibilidad de llegar y capacitar a su gente y, por ejemplo, hacer educación financiera, ¿no es cierto? Entonces, si hay un problema de deuda, fuera de Por proveer, ejemplo, pero también puede proveer de una educación financiera que esa gente no tuvo por, en por las ejemplo. escuelas que los profesores no les enseñaron y ahí no hay ningún color político, no hay nada, hay un cómo lidiamos mejor con la vida. Tere, muchas gracias por haber estado en Esfera Pública. Queda el llamado entonces, mi estimado telepensante, para cada uno de ustedes, para todos los que podemos irnos agrupando, haciendo fuerza desde la civilidad. La solución es democrática y mientras más seamos, mayor fuerza, menor capacidad va a tener la gente que no quiere una casa de todos, sino que quiere imponerse a todos desde, digamos, un cierto lugar de privilegio, de avanzar con su proyecto revolucionario. Se nos viene el plebiscito, mucho ánimo, por favor, que todos los que puedan ser vocales de mesa, por ahí partimos, ¿no es cierto? Se las jueguen. Un abrazo grande, Tere, y estamos prontamente conversando en Las Coloradas. Ya. Gracias, Vanessa, y felicitaciones por el trabajo. ¿Eh? Gracias por estar acá. Cuídate. Ya. Un beso. Chao. Adiós.